En cáncer renal, la evolución del tratamiento, sobre todo el tratamiento en cáncer renal avanzado, ha avanzado, pero de manera muy abrumadora. Ha avanzado mucho, y sigue avanzando, siguen las investigaciones. ¿Qué decíamos antes? Antes decíamos, cáncer renal hay que operar. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no le hace nada, la radioterapia no le hace nada. Y en inmunoterapia solamente teníamos interferón e interleuquina, que era lo único que ocasionaba era darle unos 2 o 3 meses de sobrevida al paciente, pero con mala calidad de vida. El paciente sufría mucho. Entonces, lo mismo que nada. No teníamos nada más que ofrecerle. Eso fue en 1999, surgió interferón interleuquina. Hasta el 2005, nada, ningún tratamiento. Del 2005 empezó a investigarse los antiangiogénicos. Buena respuesta en cáncer renal, pero poco a poco también ya se fue encontrando mecanismos de resistencia. Y el 2015 surge la nueva inmunoterapia, los inhibidores de punto de control e inhibidores de checkpoint. Eso es lo que nos está dando excelente respuesta en cáncer renal avanzado metastásico. Y las investigaciones continúan con muy buen futuro, diría yo. El cáncer de riñón a nivel mundial es la 7ª causa de muerte. Es un poquito más en hombres que en mujeres, de repente una proporción de 2-1. Y se da en gente mayor, 60, 70 años. Aunque cada vez más, yo creo que con esto del cambio climático y todas estas cosas, se está viendo cánceres renales en gente más joven. Y en general, todos los cánceres se están viendo en gente más joven ahora. Los factores de riesgo para el cáncer renal: tabaco, obesidad, hipertensión arterial. Tabaco, obesidad, hipertensión arterial. Y acá también es importante el factor hereditario, ¿ya? Más del 50%, yo diría hasta un 60%, son detectados en forma incidental. El paciente no tiene nada, no tiene ningún síntoma, no tiene dolor, no tiene nada. Pero ya va a su trabajo, le hacen su chequeo anual en el trabajo y siempre en el chequeo le piden una ecografía. Le hacen la ecografía, encuentran una masa en el riñón. Ese paciente tiene que ir a tomografía y así se encuentra un tumor renal, ¿no? O sea, métanse eso a la cabeza. Cáncer renal, generalmente más del 60, hasta el 60% se diagnostica en forma incidental. El paciente no tiene síntomas. Cuando ustedes lean su libro o lean alguna bibliografía de cáncer de riñón, van a decir la triada de sintomatología en cáncer renal: masa, dolor, hematuria. Pero cuando encuentran esa triada, el cáncer está súper avanzado, ¿ya? ¿Dónde son los sitios de metástasis más frecuentes? Pulmón, hueso, hígado y los ganglios linfáticos. Los síntomas, entonces ya les dije, generalmente asintomáticos. 10% cursa con la triada sintomatológica, que es dolor, tumor, o sea, masa palpable, y hematuria. Pero esto se encuentra en 10% cuando ya el cáncer está muy avanzado. Hay síntomas paraneoplásicos, síntomas que acompañan al tumor, porque el tumor va a producir, ¿qué cosas? Sustancias. Hay unas sustancias que llaman citoquinas. Estas citoquinas me pueden dar fiebre, me pueden dar hipercalcemia, me pueden elevar la presión arterial, me pueden elevar el número de glóbulos rojos, me pueden dar disfunción hepática, alteraciones de las enzimas hepáticas, sin metástasis. Es lo que se llama el síndrome de Stafford. Disfunción hepática no metastásica, sin metástasis. El diagnóstico siempre se empieza con una ecografía, de ahí sigue la tomografía. La tomografía siempre tiene que ser con y sin contraste. ¿Por qué? Para ver el realce. ¿Qué quiere decir el realce? Siempre que ustedes ven una masa en el riñón, van a pedir al radiólogo que le mida las unidades Hansfield del tumor. ¿Qué son las unidades Hansfield? La densidad de ese tumor, ¿no? Entonces, que le midan sin contraste y con contraste. Y si ustedes ven que aumenta más de 20 unidades Hansfield, tengan la orientación diagnóstica hacia un tumor renal maligno, ¿ya?
Las imágenes pueden ser en forma axial, coronal y sagital. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Resonancia magnética, ¿me sirve? Sí, me sirve. Por ejemplo, si en tomografía ustedes saben que uso el yodo como contraste. De repente es alérgico al yodo, no puedo usar yodo, tengo que hacer resonancia. Si es embarazada, ¿puedo hacer resonancia? Sí, le puedo hacer resonancia. ¿Ya? Si hay insuficiencia renal, ahí sí, no puedo usar ni el contraste yodado, ni tampoco el contraste de la resonancia, ¿no? No puedo usarlo porque también afecta al riñón. Entonces será pues una resonancia sin contraste. También, ¿para qué me sirve? Cuando el cáncer renal puede producir trombos en la vena renal o en la vena cava. Si yo quiero determinar bien la altura del trombo, porque ustedes saben que la cava va desde el abdomen, tórax y llega al corazón. Yo quiero ver la altura del trombo, hasta dónde llega el trombo. La tomografía me puede decir, pero la resonancia me determina exactamente dónde es el lugar del trombo. Además, el trombo puede estar flotando dentro de la vena o puede ya haber comprometido la pared de la vena. ¿Ya? Puede haber comprometido la pared de la vena. O sea, puede haber infiltrado la vena. ¿Quién me da ese diagnóstico? La resonancia. ¿Ya? La resonancia. ¿Todo bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Entonces, eso me da la resonancia. ¿Puedo pedir gammagrafía? También puedo pedir gammagrafía. Por ejemplo, voy a hacer o hay un tumor renal bilateral que está en los dos lados. Entonces, quiero hacerle una gammagrafía para ver cuánto funciona un riñón y cuánto funciona el otro. Y así planificar mi cirugía. De repente decir, a este riñón le voy a quitar todo el riñón y en el otro lado voy a hacer una nefrectomía parcial. Para eso me sirve la gammagrafía renal. ¿Biopsia percutánea se hace? Generalmente no se hace. ¿Se hace en qué casos? Se hace, por ejemplo, si tengo una masa renal pequeña, se llama masa renal pequeña menor de 4 centímetros según una bibliografía o menor de 3 según otra. En esos casos puedo hacerle biopsia si es que yo quiero hacer otro tipo de tratamiento diferente al quirúrgico. Por ejemplo, quiero hacer un tratamiento ablativo. ¿Qué quiere decir ablativo? Destruir el tumor con calor o con frío. Con calor será pues la radiofrecuencia, con frío será la crioterapia. Si yo voy a efectuar ese tipo de tratamiento, necesito biopsia. ¿Ya? Si voy a hacer una vigilancia activa, necesito biopsia. O si de repente tengo la tomografía y me parece que eso no es un tumor renal, sino es una metástasis. De repente el paciente tiene un linfoma y puede ser una metástasis por linfoma. Entonces, en ese caso tengo que hacer una biopsia. La exactitud diagnóstica de la biopsia antes era baja, 38, 40%. Ahora ha aumentado con las nuevas técnicas, llega hasta un 95%. Antes se decía, no hay que hacerla muy bien, hay que agarrarle un costadito porque de repente hay siembra tumoral. Está descartado, no hay siembra tumoral, no es un factor de riesgo. Cuando se debe hacer biopsia, se hace biopsia, ¿ya? Estas son las imágenes tomográficas. Este es un corte axial, este es un corte coronal y este es un corte sagital. Axial divide al cuerpo en superior e inferior. Superior e inferior. Acá tienen, por ejemplo, una masa renal, ¿no? Una masa renal. Miren cómo capta el contraste, masa renal. Acá también capta contraste. Tienen la imagen coronal. La imagen coronal divide al cuerpo en anterior y posterior. Anterior y posterior. Acá también tienen una imagen de un tumor renal. Y la sagital me divide el cuerpo en derecha e izquierda. Esa es la imagen sagital. ¿Qué usamos más? Axial y coronal. Con estas dos nos bandeamos bien en el diagnóstico de cáncer renal. Angioresonancia. Entonces, la angioresonancia, como les dije, sirve ¿para qué? Este es un trombo en la vena cava. En trombo en la vena cava quiero ver si hay infiltración de la pared de la vena, ¿no? La pared de la vena, para eso pido una angioresonancia.
La resonancia magnética es muy importante, ¿para qué? Para determinar, en caso del trombo, si el trombo está infiltrando o no la pared de la vena. Para eso me sirve la angioresonancia. La biopsia renal se puede hacer con guía ecográfica, esto es ecográfica, o con guía tomográfica, ¿ya? Así se hace la biopsia renal. Subtipos histológicos en cáncer renal, 3 principales. Células claras, 70-80%. Papilar, 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el más agresivo. Y el cromóforo, que es de muy buena evolución, ¿ya? Aparte tenemos histologías raras como el cáncer de ductos colectores de Bellini o cuando ya tiene componente sarcomatoide, ¿ya? Sarcomatoide. El componente celular epitelial se ha transformado en componente celular mesenquimal. Ese es un componente sarcomatoide. Muy mal pronóstico, ¿ya? Muy mal pronóstico. Y así como en próstata clasificaba la celularidad en base al Gleason, en cáncer renal lo clasifico en base al Fuhrman, 4 grados de Fuhrman, ¿ya? Grado 1, 2, 3 y 4. Siendo el grado 1 el de mejor pronóstico y el grado 4 el de peor pronóstico. Este es el trombo tumoral. El grado 1, solo vena renal. Grado 2, vena cava infradiafragmática, infrahepática, debajo del hígado. El grado 3, retrohepática. Y el grado 4, supradiafragmática. Ya está en tórax y puede llegar hasta el corazón. Intraauricular, 1%. ¿Ya? El diagnóstico con angioten o angioresonancia. ¿Cuál es mejor? Angioresonancia. Si yo opero un paciente que tiene un cáncer renal con un trombo, pero no tiene metástasis, la sobrevida a 5 años supera el 55%. ¿Ya? 55%. O sea, buen pronóstico. ¿Cuáles son los factores de pronóstico negativos? Si hay metástasis, si hay ganglios, si hay invasión a la pared de la vena, lo que le decían antes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Angioresonancia. O si hay síndromes paraneoplásicos. Tratamiento del trombo venoso es quirúrgico, ¿no? El trombo 1, solamente una pinza, no hay problema. En el trombo 2 yo tengo que clampar el trombo por encima del trombo en la vena cava, por encima del trombo y por debajo del trombo. Y además clampar la renal del otro lado, para así abrir mi cava. En el 3 ya tengo que llevar el hígado de un lado hacia el otro, del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? Luxo el hígado. Tengo que clampar la vena cava por encima del trombo y por debajo del trombo. Tengo que clampar la renal del otro lado y tengo que hacer maniobra de Pringle. ¿Para qué? Para clampar el pedículo hepático, ¿ya? Y así abro mi vena cava, saco el trombo y cierro mi vena cava. Con todos esos clampajes ya no hay sangrado. Y el trombo 4, esto sí ya necesita o cirujano de tórax o si no necesita cirujano cardiovascular porque puede llegar hasta la aurícula y ya tiene que ingresar el cirujano, ¿no? Cardiovascular o si no el torácico. Esta es la clasificación o el TNM del cáncer de próstata. Lo mismo. T1 y T2, cáncer renal localizado. T3, localmente avanzado. T4, avanzado. Eso es lo que me interesa que sepan. 1 y 2, localizado. Miren, el cáncer está dentro del riñón. El 3 ya se fue acá a la vena, ¿ve? A la vena renal. Y el 4 ya se fue a otras estructuras, ¿no? Localizado, localmente avanzado y el avanzado. Y ahí tienen que ver los ganglios y tienen que ver si hay metástasis en otro lado. Eso ya es plan de estadiaje. Tratamiento. Cáncer localizado. Si es masa renal pequeña, puedo vigilarlo. Pero ¿en quién vigilo? Si es un paciente añoso, ¿no? Tiene más de 75 años, si tiene muy alto riesgo quirúrgico, de repente es diabético, hipertenso,
le falla el corazón, mejor lo observo, ¿no? Lo vigilo. Y si está avanzando mucho el tumor, ahí recién opero. Pero si no, lo mejor es el tratamiento quirúrgico. Y en cáncer renal localizado, si yo puedo hacer una nefrectomía parcial, la hago. Hasta donde sea posible, es mejor la nefrectomía parcial. Luego sigue la radical. ¿Y por qué es mejor la parcial? Porque cuando se saca un riñón, con los años vienen los problemas cardiológicos, sobre todo, morbilidad cardiológica. Entonces, y también morbilidad renal, que ese riñón se puede malograr. Entonces, con los años, con nefrectomía radical, aumenta la morbilidad y por ende aumenta la mortalidad. Entonces, hasta donde sea posible, es mejor una cirugía parcial. Eso se llama cirugía ahorradora de nefrones. Tanto la radical como la parcial la puedo hacer en forma abierta, en forma laparoscópica o en forma robótica. Esta es una cirugía radical. Cuando se hace cirugía radical, primero se clampa la arteria, después la vena, después el uréter y se saca el riñón. Y esta es una parcial. Cuando se hace parcial, a veces tengo que clampar el pedículo para que no sangre, o a veces sin clampaje de pedículo. Pero le saco solamente la zona de la tumoración y después le hago la rafía, ¿no? Tratamientos ablativos, ya hablamos en antes, cuando son masas renales pequeñas. Radiofrecuencia utiliza calor a una temperatura de 65 grados centígrados o más. Y la crioterapia utiliza el nitrógeno, que es el frío, ¿no? Con una temperatura menor de 70 grados centígrados. Con eso se produce la destrucción o la ablación de la tumoración. Esto se hace por vía percutánea o si no, también por vía laparoscópica, ¿no? Esta es percutánea, ¿ve? Y acá cuando yo he hecho una laparoscopía, localizo el tumor y inserto las agujas que pueden ser de radiofrecuencia o de crioterapia. Cuando el cáncer es avanzado localmente, puede usar la cirugía abierta o puede ser la laparoscópica, ¿no? Con huequitos. O la robótica asistida también. Esto es lo que les hablaba en antes, ¿no? Hasta el año 92 que teníamos interferón e interleuquina. Y de ahí hasta el 2005 no tenía nada. El 2005 apareció sorafenib, sunitinib, tensilulimus, everolimus, etcétera, que son antiangiogénicos. ¿Qué es la angiogénesis? La formación de vasos sanguíneos. Se forman más vasos sanguíneos, más crece el tumor. ¿Qué hace el antiangiogénico o terapia target? Bloquea la angiogénesis. Y el 2015 nacen los nuevos inmunoterápicos, nivolumab a la cabeza. De ahí surge nivolumab, ipilimumab y ahora está en boga el pembrolizumab para el cáncer renal. Cuando el cáncer renal está avanzado, yo tengo que hacer o estratificar a mi paciente en determinados grupos de riesgo. Si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, a ese paciente yo lo puedo operar. Lo opero del tumor renal y de repente la metástasis también lo opero. Pero si es de riesgo intermedio o alto riesgo, ya no se toca. Mejor es tratamiento sistémico con terapia target o la inmunoterapia actual. ¿Y en qué se basa estos grupos de riesgo? En los criterios de GEN. GEN es un canadiense que en el 2009 creó sus grupos de riesgo pronóstico, empleando la hemoglobina, el calcio, el tiempo del diagnóstico hasta el inicio del tratamiento sistémico, el Karnofsky, que es el estado funcional de cada paciente, las plaquetas y los neutrófilos. En base a esto, se clasificó a los pacientes bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, ¿ya? Bajo riesgo cuando no tenía ningún factor de estos. Riesgo intermedio, máximo 2 factores. Y alto riesgo, más de 2 factores. Entonces ya saben, por los criterios de GEN, un cáncer renal avanzado metastásico, si es de bajo riesgo, lo puedo operar.
sacar el tumor y sacar la metástasis, ¿ya? Pero si es de riesgo intermedio y alto riesgo, mejor voy al tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico se basa en ¿qué? En la terapia antiangiogénica o en la nueva inmunoterapia, ¿ya? La nueva inmunoterapia, ¿qué hace estos fármacos? Van a despertar la inmunidad. Cuando hay cáncer, la inmunidad está deprimida, las células T están bloqueadas, entonces no actúan frente al cáncer. ¿Qué hacen esos nuevos fármacos? Despiertan la inmunidad y nuestro mismo organismo actúa contra el cáncer, se despiertan las células T, ¿ya? Eso es lo que hacen los nuevos inmunoterápicos. Potencia el sistema inmune para que se enfrente a las células tumorales. Y para eso tenemos los inhibidores de punto de control o inhibidores de checkpoint. Quimioterapia casi no se usa. Ahora se está usando terapia antiangiogénica, aunque ya se está dejando un poco de lado, y la inmunoterapia. Lo malo que en Perú no tenemos la facilidad para adquirir la nueva inmunoterapia porque es demasiado cara. Estamos usando la terapia antiangiogénica con el sunitinib, sorafenib, lo que tenemos, ¿no? Los nuevos inmunoterápicos, bueno, para el que puede adquirirlos, sí lo adquiere, pero es bastante caro. El tratamiento del cáncer renal avanzado, entonces ya, terapia dirigida, la terapia target con los antiangiogénicos. Ahora se está usando también ya los inhibidores de checkpoint. Y se está combinando. Estos son los famosos combos. Se está usando un antiangiogénico con un inmunoterápico, o dos inmunoterápicos, ¿no? O ya está en estudio el triplete. 2 inmunoterápicos y un antiangiogénico. Lo importante que deben saber, ¿qué es lo que deben saber? Que para la terapia de cáncer renal avanzado, ¿qué se está usando ahora? Los antiangiogénicos y la nueva inmunoterapia, que son los inhibidores de checkpoint. ¿Ya? Eso es. Y en cáncer renal metastásico se usa lo mismo que ya les he dicho, ¿no? Las 9 inmunoterapias. Esto no es importante que lo sepan mucho. Esto es más o menos un resumen de lo que hemos hablado. Y la sobrevida. En cáncer renal localizado, estadio 1, 81%. El estadio 2, 74%. Localmente avanzado, 53%. Y en el metastásico, 8%. En estos casos se quiere aumentar la sobrevida justamente usando los nuevos antiangiogénicos, ¿no? El seguimiento, el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 4 meses, luego cada 6 meses y por último un control anual. Generalmente con ecografía, radiografía y cada año la tomografía de tórax y abdomen pélvico. Muy bien, eso es todo con cáncer de riñón. ¿Alguna pregunta?